Pasamos enseguida a abordar el segundo segmento del programa A Contramano. En esta ocasión vamos a hablar de política. Como habíamos dicho, la política es un tema que nos ocupa a todos y más aún en estos momentos. Para eso tenemos a dos invitados. A mi derecha, Paulina Recalde, ella es socióloga y directora de la empresa Perfiles de Opinión, una empresa encuestadora y de análisis político. A mi izquierda, David Chávez, también sociólogo, estamos entre sociólogos. David es docente de la Escuela de Comunicación, ahora Facultad de Ciencias Sociales, creo, en la Universidad Central del Ecuador, y analista político. Entonces, inmediatamente vamos a presentar a sí mismo, como en la primera parte, un producto que pueda generar la posterior discusión. El hombre voto es un hombre que tiene que quedar atrás en la historia política del Ecuador. El voto es un medio, el voto es un camino, pero la acción política diaria y constante es la finalidad y tiene que ser la responsabilidad de quienes estamos en la acción de los gobiernos. Desde el retorno a la democracia el 10 de agosto de 1979, Ecuador ha tenido 13 presidentes de la República, de los cuales 9 han sido electos constitucionalmente y 4 han llegado al poder tras el derrocamiento de sus predecesores. El jueves 18 de agosto de 2016, el Consejo Nacional Electoral aprobó a 70 organizaciones políticas para que puedan participar en las elecciones generales de 2017. De estas, 7 son partidos políticos nacionales, 9 son movimientos nacionales y 54 son movimientos de carácter provincial. Hasta el momento, solo 6 organizaciones políticas han confirmado su participación para los comicios presidenciales de febrero de 2017. Lenín Moreno y Jorge Glass por Alianza País. Cintia Viteri por Madera de Guerrero, que forma parte de la llamada Unidad. Guillermo Lazo por Creo. Paco Moncayo por la Izquierda Democrática, Acuerdo Nacional. Dalo Bucaram por Fuerza Ecuador y Washington Pesantes por Unión Ecuatoriana. Habiendo analizado qué es lo que ha pasado con la historia de los partidos políticos desde 1830 hasta la actualidad, vamos a encontrar dos características fundamentales. La una es que en la región costa siempre ha habido 1, 2 o 3 organizaciones políticas como máximo, es decir, ahí ha habido una cohesión. Por el contrario, en la sierra ha habido una fragmentación, una atomización de las organizaciones políticas. No puede existir una democracia saludable sin partidos políticos. Para la vida de un país, los partidos políticos son absolutamente esenciales, imprescindibles, diría yo. Los partidos políticos sanos, grandes, son un síntoma, asimismo, de salud democrática. La participación política del ciudadano antes era una participación ideológica. O eran conservadores, o eran liberales, o eran socialistas, o eran comunistas, o eran populistas. Tenían sus lineamientos ideológicos, iban y militaban en una organización política desde que comenzaban hasta que realmente dejaban de participar en política. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador hubo una época, llegó un momento en donde los partidos políticos sirvieron a intereses de grupo, de amigos, intereses familiares, en lugar de convertirse en reproductores de democracia, en maestros de la democracia, pues se convirtieron en una especie de trincas. A partir del retorno al régimen democrático de 1979 acá, vamos a encontrar que los ciudadanos, en cambio, ahora mutan y trasladan su participación de una organización política. Y de hecho vamos a encontrar políticos que han estado en la mayoría de principales organizaciones políticas. A Contramano analiza cuáles son las debilidades y las fortalezas de estos candidatos. Bien, ya hemos oído que es imposible pensar en una democracia sin partidos políticos. Sin embargo, pregunto a Paulina, en cuanto al número,
en cuanto a su presencia en el escenario electoral, en cuanto a su origen regional, en cuanto a su composición, ¿tenemos los partidos que debemos tener para una democracia robusta? Bueno, yo empezaría comentando la frase del expresidente Jaime Roldós cuando dice que el voto es del camino y es del medio. Bueno, Colombia acaba de demostrar que no necesariamente. El pueblo se equivoca. No eso, sino que cuánto efectivamente para la población el voto llega a ser una representación o una vía nítida o atractiva de participación. Acá en Ecuador, como en la medida en que el voto no es optativo, sino obligatorio, hemos tenido una buena evolución y las últimas elecciones presidenciales fueron con un 18% de ausentismo, solamente marcando un récord. Pero no garantiza la calidad del voto, en cambio la obligatoriedad, ¿no? Por supuesto, pero digo que incluso allí hay matices, no siempre el voto resulta ser el camino o el medio. Respecto a las organizaciones políticas, si tenemos las necesarias para tener una robusta calidad de democracia, yo diría que es muy sintomático que un 60%, si la memoria no me falla, hasta hace no mucho en Latino Barómetro, de los ecuatorianos opina que es posible tener democracia sin partidos políticos. 60%. Si la memoria no me falla, pero más de la mitad considera esto. Y esto no es una excepción en Ecuador, esto es una constante en la región. Pero lo que yo diría es que también puede haber una dualidad, y ha habido específicamente en Ecuador esta dualidad entre lo que imaginamos como partidos políticos y lo que efectivamente surgen como organizaciones más o menos vigorosas con una participación, una fortaleza electoral. Y creo que eso es lo que ha sucedido en el último periodo de tiempo. Recordemos que en 2006 la Revolución Ciudadana, la llamada Revolución Ciudadana, entra en gobierno tomando en cuenta que era un periodo de ruptura con la clase política, después del llamado que se vayan todos. Y que se vayan todos significó el declive de varios de los partidos políticos más tradicionales, más fuertes, con las debilidades y virtudes que estos tenían. E irrumpe Alianza País como una fuerza que yo creo que hay que darle por lo menos dos atributos. Uno, el lograr un anclaje nacional, y dos, el tener una gran maquinaria efectiva en términos electorales. Y aquí viene el tercer elemento. Varios han considerado, incluso quienes están dentro de la organización política, dicen que se resisten a que este sea un partido político. La pregunta es, ¿qué clase de organización política es? Y la respuesta es que sí, es una que responde a unas condiciones distintas de acercamiento del ciudadano al poder, a las organizaciones políticas, y que éstas han logrado otro tipo de mediación, de comunicación y de llegada a la población, pero ciertamente tiene un tipo de organización y un tipo de organicidad que probablemente no hemos estudiado o no hemos comprendido suficientemente. Entonces, no es un partido político tradicional como uno podría imaginar, pero sí es una organización política. El resto, las que han surgido en este momento, creo que estamos en un momento de interrogante en la medida en que hay una reinscripción y hay una reinstalación de las organizaciones, una reformulación del sistema de partidos ecuatoriano, y está en cuestión ver cuál es la naturaleza de estas organizaciones políticas que participarán en las próximas elecciones. Paulina plantea una cosa bien interesante, David, que es quizá la diferencia de naturaleza entre lo que significa el partido que ha dominado la política electoral los últimos 10 años, Alianza País, y el resto de partidos, que de alguna manera son partidos que han sobrevivido, digamos, a la crisis del sistema partidista político, que están volviendo a insertarse en el sistema, pero que de alguna manera responderían quizá a una lógica más tradicional de partidos frente a esta lógica, no sé si movimentalista o partidaria movimentalista de Alianza País. ¿Qué opinas, David? Gracias por la invitación. A ver, me permitiría primero un comentario sobre lo anterior. Es esto de que hay que desmitificar esta idea mágico-religiosa que tenemos de los partidos. Es muy frecuente aquello de que unos partidos sólidos son una democracia robusta. Yo digo en términos generales, eso es muy cuestionable. Uno puede ver a la democracia de los Estados Unidos, partidos sólidos, sistema político sólido, y llega un tipo como Donald Trump al final de las elecciones. Es decir, ahí hay mucho mito que creo que hay que echar abajo. Por otro lado, en América Latina había una tradición de partidos políticos muy sólida. Es decir, ha habido partidos históricos que han tenido muchísimo, además con una particularidad, partidos de masas que han funcionado en distintos países de América Latina en el campo político electoral por muchísimo tiempo. Ahora, eso nos lleva a que sí, hay que ver, ahí coincido totalmente con Paulina, hay que ver que los partidos son expresión de la dinámica concreta y de la realidad concreta e histórica de la sociedad, es decir, no se puede pedir otra cosa. Creo que Alianza País ha logrado recoger precisamente lo que han sido una serie de modificaciones en el campo, en la vida social ecuatoriana de las últimas décadas. Pero yo señalaría ahí una cuestión que me parece que es importantísima tener en cuenta, y es que
el viejo orden político, el de una serie de actores políticos fragmentados, con poderes regionales, con una negociación permanente que explica, entre otras cosas, por qué uno mira uniones non santas durante este proceso, eso todavía está vivo. Y el otro orden político, que es el que ha tenido lugar con la emergencia de Alianza País y sobre todo con la transformación del Estado Nacional Ecuatoriano, está también ahí presente y hay disputas y bueno, yo creo que de algún modo el escenario electoral que se viene es una expresión precisamente de esa disputa entre esta especie de dos tiempos de la política completamente diferentes y contrapuestos inclusive. Un tema importante que surgió de tu primera respuesta, Paulina, esta a veces dicotomía entre los partidos como representación de las ideologías o representación de los intereses de los distintos grupos sociales, y los partidos como grandes maquinarias electorales. Menciona David que todavía persisten estas viejas argollas, estas viejas prácticas de ligarse los partidos con fines electorales, solamente emerger en esos periodos y de repetir no tanto esta práctica de representar al electorado, sino más bien de conseguir su voto simplemente. ¿Cómo ves tú el escenario actual y si es que hay alguna tendencia, digamos, hacia un cambio en ese sentido? Bueno, yo diría que lo uno no excluye a lo otro, porque incluso cuando haces la afirmación de conseguir solamente su voto, yo digo que generar un voto por una u otra organización no es poca cosa. Realmente no es poca cosa. Claro, habrá que ver qué pasa ahí con la evolución de ese voto y cómo efectivamente se mantiene esta adhesión y cómo históricamente el ecuatoriano que vota no significa que se moviliza por ese candidato o por esa organización política. Pero sí creo que hay que ser bastante más realistas en no despreciar el tema de pensar que una organización que es exitosa en términos electorales es poca cosa en términos de representación de la ciudadanía o en términos de movilización o en términos de generación de participación, porque el voto es también un elemento, una evidencia de eso. Entonces, una organización política que tiene posibilidad, capacidad de ganar elecciones, y yo diría que en Ecuador incluso de mantenerse en el poder, me parece que ya habrá hecho algunas cosas bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo coincido cuando David dice que estamos en este momento en el proceso electoral viviendo la política a dos tiempos o teniendo la evidencia de dos tiempos. Una primera, que es la que yo mencionaba, esta que viene desde antes de 2006, de estos actores a los que varios de las personas de la ciudadanía mencionaban que era hora de que se fueran, y en la medida en que se fueran era posible hacer una refundación, una reorganización. Y un gobierno de 10 años que vino de alguna forma a romper esto y que generó incluso desde el relato político un distanciamiento, lo nombró de tal forma partidocracia, que significó que trazaba una frontera con esto. ¿Qué es lo que pasa en este momento con las fuerzas que estamos viendo que se presentan para las elecciones de 2017? Del lado del campo de la oposición, yo diría más específicamente de la derecha, aunque tal vez es posible que veamos también esto en la centroizquierda, lo que han hecho es recomponerse y buscar llamar sobre todo a varios actores y a varias fuerzas que creíamos ya superadas o que creíamos ya desaparecidas. Y esta convocatoria la han permeado de un carácter virtuoso. Es decir, la posibilidad de que se junten varios actores más allá de derecha o izquierda, la han comunicado como virtuosa, como que el consenso, el fin máximo en nombre del país. Esto viene a entrar en disputa con ese discurso de Alianza País que creíamos se había ya asentado suficientemente. Esto de hablar de la vieja clase política, de hablar de la partidocracia, de hablar de la forma en la que se comportaban los políticos de antes. Y resulta que vemos que no solamente que eso tiene cabida nuevamente, sino que estas organizaciones políticas que tienen suficiente reflexión sobre sus estrategias, las posicionan y las muestran como una gran capacidad de proyección. ¿Qué es lo que veremos ahora? Si efectivamente estas alianzas, estas sumatorias, tienen resultado y tienen cabida, si logran solamente tener el voto o no, o si permanece este discurso de país y además si es que país puede ser leído todavía como el gran sujeto de cambio. ¿Qué es lo que vamos a mirar, digamos, en todo el país las próximas semanas y meses? Pero hay algo interesante. Aquí se ha hablado mucho quizá y Paulina lo menciona, esta frontera que se da entre los viejos partidos, la partidocracia, que está presente en el discurso de Alianza País, y una nueva manera de hacer política, unas nuevas prácticas. Pero eso está en el discurso, y eso quizá le ha permitido también a Alianza País identificarse y diferenciarse de los otros partidos. La pregunta que te hago es, ¿logró en la realidad trazar esa línea de frontera entre la partidocracia y, digamos, una nueva manera de hacer política, Alianza País, después de estos 10 años?
Es una gran pregunta, sobre todo porque yo creo que no del todo. Es decir, yo creo que estos dos tiempos de la política no solo están presentes entre Alianza País y la oposición, están presentes también dentro de Alianza País. Es decir, no podemos dejar de ver ¿qué te digo? Porque una de las características muy comunes de ese viejo orden político es aquello de poderes regionales anclados en clientelas locales, por ejemplo. Eso es bueno o malo, esa es otra discusión, así funcionaba la política en el país. Y uno ve que eso se traslada con sus virtudes y sus defectos también a ciertas prácticas de país en el nivel local, que es además donde yo creo que el país ha sido más vulnerable. O sea, para mí hay que prestarle mucha atención a la elección de 2013, cuando pierden los gobiernos locales, los más importantes. Lo que uno ve es que ahí estaba operando ese viejo tiempo de la política que terminó minando al propio Alianza País, y minando sus propias bases de apoyo y su propia estructura organizativa. Entonces, y bueno, habría que tener en cuenta otra cosa que me parece importante, que digo, casa adentro, la gente de Alianza País debe preguntar, si la apuesta era de una vez por todas echar al traste con ese viejo orden político, ¿por qué resurge? ¿Por qué estamos frente a este retorno de los muertos vivientes, para tomar un poco lo que decía Paulina? Es decir, ¿por qué esos viejos actores de la política que estuvieron décadas ahí vuelven a aparecer como alternativa, además? Y esa también es una muy buena pregunta que te haces, David. ¿Por qué retorna nuevamente? Parece que le sacan por la puerta y se mete por la ventana, como decía alguien, ese viejo orden político, ese viejo orden partidocrático. Vamos a cerrar momentáneamente la discusión sobre este tema más general de la política, porque a continuación, en el siguiente segmento, ya tendremos las primeras impresiones, o ya daremos las primeras impresiones sobre declaraciones que ya van de alguna manera diferenciando a los candidatos que se han lanzado al ruedo electoral para las elecciones de febrero del 2017. Pasamos a un corte.